Hola a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles y deseo que todas y todos estén gozando de buena salud. El día de hoy conoceremos un poquito más sobre el enfoque histórico-cultural de Vygotsky. Asimismo, hablaremos sobre la conciencia y la vivencia, términos indispensables para comprender mejor la temática y que son útiles para la realización de la revista científica. Para iniciar, hablemos de Vygotsky. Él nació el 5 de noviembre de 1896 en Orsha, capital de Bielorrusia. Posteriormente, en el año de 1913, influenciado por su padre, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscú. Sin embargo, tiempo después abandona la carrera y estudia Derecho, Filosofía e Historia en Moscú. Durante sus estudios secundarios y universitarios, Vygotsky adquirió una excelente formación en la esfera de las ciencias humanas, como la lingüística, la estética, la literatura, la filosofía, la historia y la psicología. Es importante señalar que su primer libro se orientó hacia la psicología y se tituló Psicología del Arte, publicado en el año de 1925. También Vygotsky enseñó psicología y se interesó por los problemas de los niños con discapacidad. Además, su pensamiento está fuertemente influenciado por las ideas de Marx y Engels con respecto al materialismo histórico y al materialismo dialéctico, es decir, propone una teoría marxista del funcionamiento intelectual humano que incluye el desarrollo de las funciones psicológicas y la especificación del contexto social donde ocurrió tal desarrollo. Sin embargo, Vygotsky falleció a los 38 años de tuberculosis y consiguió transformar y revolucionar la psicología. Hay una fecha clave que a nadie interesado en la vida y obra de Vygotsky se le escapa. Se trata del Congreso Panruso de Psiconeurología, celebrado en el año de 1924. Tras el Congreso, la dirección del Instituto de Psicología de Moscú creó un triunvirato, conocido como la Troika, en el que además de Vygotsky participaba Alexander Luria y Alexis Leontiev. Probablemente te surge la duda de qué significa la palabra troika. La palabra troika tiene origen ruso y se dirige a diferentes uniones o agrupaciones. Está compuesta por 3 miembros y se encarga de algún tipo de control o gobierno. A partir de este momento, Vygotsky realiza 2 cosas. Por un lado, construye una psicología científica sobre la conciencia humana. Por otro lado, diseña la arquitectura cultural necesaria para compensar y beneficiar el desarrollo humano. La teoría de Vygotsky es una teoría sociohistórico-cultural del desarrollo de las funciones mentales superiores, aunque esta teoría suele ser más bien conocida con el nombre de teoría histórico-cultural. Toma como punto de partida las funciones psicológicas de las personas, las cuales clasificó en funciones mentales inferiores y en funciones mentales superiores, para explicar el objeto de estudio de la psicología, que es la conciencia humana, entendiendo a esta como el sistema psíquico que organiza y regula la conducta del hombre. Se constituye por el acceso y uso de instrumentos medicinales, de carácter social y semiótico. Ahora, centrémonos en las funciones psicológicas inferiores, como son la atención, la concentración, la sensación, la percepción y la sensibilidad. Son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado. Además, está condicionado por lo que podemos hacer. Por otra parte, las funciones psicológicas superiores, como la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento, se adquieren y desarrollan a través de la interacción social. Son mediadas culturalmente. A mayor interacción social, mayor conocimiento. Es así que para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. Por lo tanto, sostiene que en el proceso cultural del niño toda función aparece 2 veces,
primero a nivel social o interpsicológico y después a nivel individual o intrapsicológico. A esto se le conoce como la Ley Genética General del Desarrollo Cultural. Según Vygotsky, el desarrollo mental está marcado por la interiorización de las funciones psicológicas, y esa interiorización no es simplemente la transferencia de una actividad externa a un plano interno, sino lo que nosotros interiorizamos son los modos históricos y culturalmente organizados de operar con las informaciones del medio. En último término, el desarrollo de una persona llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo e interioriza las habilidades interpsicológicas. En primer momento, dependen de los otros. En segundo momento, a través de la interiorización, la persona adquiere la posibilidad de actuar por sí misma y de asumir la responsabilidad de su actuar. Ahora, centrémonos en las herramientas del pensamiento, que surgen a partir de la interacción con las herramientas culturales, como el papel, el lápiz, las reglas, el martillo, los mapas, los géneros literarios y los dibujos, por mencionar algunos ejemplos, que a través de la interacción social, estas herramientas culturales moldean la mente y crean estructuras cognitivas que generan nuevos conocimientos. Asimismo, se desarrollan las funciones psicológicas superiores, como el pensamiento y el lenguaje. Es importante decir que las herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas en un contexto social. Ahora, centrémonos en el lenguaje. Para Vygotsky, la adquisición del lenguaje constituye el momento más significativo en el desarrollo cognitivo, dado que representa un salto de calidad en las funciones superiores, cuando éste comienza a servir de instrumento psicológico para la regulación del comportamiento, formando nuevas memorias y creando nuevos procesos de pensamiento. Es así que el lenguaje es la herramienta psicológica que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos simplemente la conducta de los demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente. Con el lenguaje, ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que la persona tiene conciencia de lo que es y que actúa con voluntad propia, dado que con el lenguaje la persona se apropia de la riqueza del conocimiento. Además, el lenguaje está relacionado al pensamiento, es decir, a un proceso mental, pues es con el lenguaje que una persona preserva, transmite y asimila información y experiencias acumuladas por la humanidad a lo largo de la historia. Por otra parte, centrémonos en la mediación, uno de los conceptos fundamentales de la teoría sociohistórica, definido como el proceso de intervención de un elemento intermediario en una relación. En este, la cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de las personas. De esta manera, lo que perciben como deseable o no deseable depende de la cultura a la que pertenecen. Para Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la mediación, donde el ser humano adquiere y construye su conocimiento a través de la interacción con los demás, mediada por la cultura y desarrollada histórica y socialmente. Por ello, la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura, y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, las personas adquieren el contenido de su pensamiento, y nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. De esta manera, la cultura nos dice qué pensar y cómo pensar, nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento. Por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. Otro aspecto considerado por Vygotsky es la zona de desarrollo proximal. En esta teoría, representa la diferencia entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. Las interacciones con los adultos y los compañeros en la zona de desarrollo proximal le ayudan al niño a alcanzar un nivel de funcionamiento superior. Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo solo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del recuerdo.
aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. Por otra parte, para Brunner, la concepción de Vygotsky no solo implica el desarrollo del potencial de la persona, sino la expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana, de la que surge el hombre. En esta teoría está establecida la ley de la doble formación, que implica que en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual, primero entre personas, es decir, a nivel interpsicológico, y después en el interior del propio niño, a nivel intrapsicológico. Ahora, procedamos a conocer los 10 principios de la psicología histórico-cultural propuestos por Moisés Esteban Guitart. El primero es la conciencia humana como objeto de estudio, definida como el conjunto dinámico de procesos psicológicos superiores, sensaciones, emociones y sentimientos. Incluye contenidos como el ser consciente de algo, motivos como las emociones y la afectividad, y las funciones como los procesos mentales. Es aquella que organiza, proyecta, anticipa y regula la conducta humana. En definitiva, la conciencia, tal como lo establece uno de los escritos de Vygotsky en el año de 1925, constituye el problema de la psicología del comportamiento, ya que se rige como el organizador de nuestra actividad. Luego, el segundo principio es la génesis social de la conciencia y la conducta humana, donde la conciencia, lejos de ser una realidad privada, absolutamente individual, tiene un origen, una función y una naturaleza social. Toda función aparece primero a nivel social. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Esto es, todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Posteriormente, el tercer principio es el de la significación. Lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad para gobernar nuestra conducta y la conducta ajena, mediante la creación y utilización de signos y símbolos. Luego, el cuarto principio es el desarrollo cultural en la conducta humana. Este principio incluye la herencia orgánica biológica y también los procesos cognitivos inferiores. Sin embargo, gracias a la tecnología cultural y a la transmisión de la misma, se inaugura en el hombre y en la mujer el desarrollo cultural de la conducta humana, basado en el control, dominio o apropiación de esta tecnología o instrumentos que permiten amplificar los recursos biológicos y psicológicos existentes. Por ejemplo, un cuaderno de notas permite amplificar nuestra memoria natural. Posteriormente, el quinto principio establece los 4 estadios en el dominio de signos. En este principio, Vygotsky determinó la génesis para apropiarnos de signos y que permiten el desarrollo de los procesos cognitivos superiores. El primer estadio es el de la conducta primitiva, o psicología natural, que incluye las percepciones y las sensaciones. Luego, el segundo estadio es el de la psicología popular o implícita. En este, la niña o el niño no es consciente del significado y es incapaz de utilizar los artículos externos disponibles para la realización de una tarea. Posteriormente, en el tercer estadio, titulado Uso externo de los signos, el niño, ayudado por los adultos y por los artefactos culturales, forma su propio método de unir y de vincular los estímulos del medio hacia la realización de una tarea. Luego, el cuarto estadio se llama Uso interno de los signos. En este, con el paso de los años, la persona construye una representación interna de la situación, incorporando la estructura de algún método externo de empleo de signos. Posteriormente está el sexto principio, el principio de la mediación. En este, los artefactos, signos o símbolos culturales, valorados por una cultura en un momento histórico determinado, permiten controlar y regular los procesos cognitivos y la conducta en general. Posteriormente está el séptimo principio, llamado el carácter práctico de la actividad humana. En este, la creación y utilización de instrumentos o artefactos culturales por parte de la especie humana cambia la estructura entera de su actividad. Según Leontief, la actividad humana consiste en un juego de pasos que llama acciones,
Cada una de ellas se dirige a objetivos más que motivos. Dicho con otras palabras, la actividad humana requiere de planificación, autorregulación, creación y uso de artefactos culturales. Luego, continúa el principio 8, llamado la función planificadora del lenguaje o pensamiento verbal. Este es exclusivo de la especie humana, ya que contiene la creación y apropiación de artefactos, la lengua oral y escrita, la planificación y autorregulación. Hay una convergencia del lenguaje y la acción práctica que permite guiar, determinar y dominar el curso de la acción propia y ajena. Posteriormente está el 9º principio, llamado zona de desarrollo próximo. En este, el dominio y uso intrapsicológico es posible gracias a la experiencia social, es decir, al hecho de que una persona es competente en ciertos artefactos, que los conoce y domina su uso, nos enseña, mediante la relación socioeducativa, a utilizar correctamente y autónomamente estos recursos. Finalmente, llegamos al 10º principio, llamado método dialéctico, donde la tesis teórica es que no podemos comprender la conducta humana sin analizar el curso de su desarrollo y evolución. Si queremos entender la memoria, la inteligencia y la percepción, debemos estudiar cómo se constituyen. Por eso, la psicología cultural debe ser también una psicología del desarrollo humano. Lo que subyace a los principios hasta el momento expuestos es la inseparable naturaleza entre la psique humana y el entorno ecológico-cultural, y la mutua constitución entre mente y cultura a partir de la vivencia. Como refería Hirsch, sin hombres no hay cultura, pero igualmente, y esto es más significativo, sin cultura no hay hombres. Ahora, procedamos a conocer algunas obras de Vygotsky. Es en el año de 1925 cuando Vygotsky publica su libro titulado Psicología del Arte. En este libro se presenta una nueva definición de psicología que busca en el arte evidencias y recursos para aproximarse a los complejos temas relacionados con la afectividad humana, y se evidencia la inquietud de Vygotsky por una nueva representación de la mente, capaz de superar la idea de la psique como un conjunto de elementos referidos a formas de comportamiento. Posteriormente, en el segundo momento del pensamiento de Vygotsky, da un giro objetivista en el curso de sus obras. Algunas más importantes son escritas entre 1928 y 1931, entre las que se destacan el problema del desarrollo cultural del niño y la génesis de las funciones psíquicas superiores, incluida como el capítulo 5 de su obra Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Finalmente, en el tercer y último momento de la obra de Vygotsky es entre el año de 1932 a 1934. Retoma y avanza sobre el tema de las emociones y de la unidad de los procesos intelectuales y afectivos. Un trabajo de particular relevancia de ese tercer momento de la obra de Vygotsky fue Sobre las cuestiones de la psicología del actor creativo, publicado en 1932, donde Vygotsky vuelve a uno de sus temas fundadores de su propio pensamiento, el arte y las emociones. Otras obras importantes de este tercer momento fueron algunos capítulos de Pensamiento y Lenguaje, entre ellos Pensamiento y Palabra, escrito en 1934. Sin embargo, en el primer capítulo de ese libro, Vygotsky asume una posición sumamente importante para la interpretación del legado de su obra. Él escribe: la relación entre el pensamiento y el habla con otros aspectos de la vida de la conciencia está relacionada a la conexión entre el intelecto y el afecto. La psicología ha estado separada de los aspectos volitivos afectivos de la conciencia. La consecuencia de esto es la transformación del pensamiento en un flujo autónomo. En este caso, el pensamiento en sí se convirtió en el pensador de pensamientos. El pensamiento fue divorciado de la completa vitalidad de la vida, de los motivos, intereses e inclinaciones del pensamiento individual. Sin embargo, Pensamiento y Palabra es el último de los textos que escribió entre aquellos que forman Pensamiento y Lenguaje.
En esos trabajos, Vygotsky explícitamente busca formas nuevas de expresar la relación de lo cognitivo y lo afectivo. La subjetividad, vista dentro de esta perspectiva teórica, avanza sobre producciones simbólico-emocionales producidas por las personas y grupos. En el curso de la experiencia vivida, la subjetividad es la forma en que aparece organizada históricamente a nivel psicológico la experiencia vivida y es inseparable de las acciones y relaciones actuales de la persona y dentro de las diferentes prácticas humanas. Finalmente, Baltziner afirma que es claro que la recepción de las ideas de Vygotsky en Occidente ha sido selectiva. En un sentido, esto es inevitable y puede incluso ser productivo, dado que todos nosotros creamos nuestro propio Piaget, Freud o Vygotsky, y desarrollamos nuestras ideas según nuestros propios insights. El caso de Vygotsky, sin embargo, es ligeramente diferente, porque su trabajo no ha estado de forma general disponible en inglés, y consecuentemente, una aproximación sobria de su trabajo no parece haber sido realizada aún. Eso es todo por la clase de hoy. Cuídate mucho. Hasta pronto.